ido al día con mi maridito a por la cubertería. Bueno, pues la cubertería todavía no le pasa. Así que os he dicho a la muchacha, guárdamela, resérvamela aquí en caja y mañana ya te mandaré a mi maridito, ¿no? Como ya me ha visto 2 veces, pues ya. Dice, sí, yo te la guardo aquí y tal. Y entonces, como siguen teniéndolo todo al 50%, pues mi maridito y yo hemos ido a dar una vuelta por la zona de textil y bazar. Y tenían una sartén majefesa, pero el mango lo tenía roto, tú. Si no me hubiera pedido 3 sartenes, el mango lo tenía roto. Soy muy desgraciada hoy. Y entonces tenían esto de naranjas. ¿De cuántos kilos son esto? De 2 kilos de Valencia a 2,39, pero los tenían al 2x1. Así que por 2,39 me he traído 2 bolsitas. ¡Qué mola! Y la pera conferencia también, mira. Esto vale 1 euro, y está al 2x1, así que me he traído 2 bandejas y me he comprado esto, que también está al 50%, que me ha salido por 3 pavos. ¿Y por qué me he comprado esto? Porque, como está al 50%, mira qué chorrada me he comprado. ¡Una cupcakeera! Vamos a hacer cupcakes. Esta tarde la estrenaremos, ¿vale? Me ha salido, pues fíjate, esto vale 16 pavos, ¿vale? Pero como está al 50%, por 16 pavos me he traído todo esto. Entonces me he traído esto y esto, que me va divinamente, porque además es del mismo color que la cupcakeera. ¿Qué te parece? Ups, que se me cae. Ahora dentro de un rato, porque tengo que hacer ahora un arroz con pollo. Cuando acabe el arroz con pollo vendremos y hacemos unos cupcakes. Mola, ¿verdad? Yo cuando la vi ¿dónde la vi yo? En el Me Quedo Uno o algo así, que también tenían una oferta y la quise comprar pero ya no quedaban. Y me hacía ilusión. Es mona, fácil de usar. Prepara hasta 7 sabrosas magdalenas en pocos minutos. Y es roja como mi tostadora. Ahorra espacio. Ah, mira, se puede guardar así de pie. Esto mola, tú. Cuerpo exterior de tacto frío. Ah, mira, esta no se pone caliente. Déjame ver, ¿qué vamos a abrir esto? Esto, claro, esto del 50% me parece que solo en mi día, ¿no? Porque ayer Cupones para Comida España me dijo que en su día no estaba esto. Así que nos lo puedo recomendar. O sea, nos puede decir, ir para allá que... ¡Uy, qué pinzas más grandes! Pensé que era mini, y es todo grande, qué guapo. Mira, mi conjuntito de repostería. ¡Chachi! Yo me compré este el otro día porque lo necesitaba, porque el mío era de esos de alambre y se salía. Y me compré este en el chino, pero me han dado uno, mira, de color rojo, qué bonito. Esto lo utilizaremos ahora, aunque con mi batidora. Y entonces me han dado también estas super pinzas, qué guay, estas son buenas. Pensé que eran como las de estas, las mías. Ah, que las acabo de limpiar, ¿no? ¿Ves? Yo pensé que eran como estas, que estas las compré pues en eBay, me parece. Y me costaron nada, barato. Es que está mojado, lo acabo de lavar. Y mira, estas son mucho más grandes, son la mamá. Estas son buenas, estas sí son buenas, está bien. También te dan esto, que esto ya no me gusta tanto, los mangos, estos mangos de acero inoxidable, a mí estas cosas. Pero no se desmonta, ¿no? ¡Ay, qué alegría! Mira qué pedazo paleta. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una... las compro en los 20 duros, en los chinos. Es que en mi casa le llaman 20 duros. Y estas cosas se desmontan, ¿ves? Supongo que para que lo puedas limpiar, no lo sé. Y está siempre fuera. Fíjate que el palito de esta lo he perdido. Entonces ya tengo mi paleta, que esto va muy bien para rebañar el eso, de verdad, que con la cuchara es imposible. Y esta, ya te digo, cada 2x3 se está saliendo. Es un coñazo. Y ya tengo la mía. Y esta no se sale, qué guay. Mi nuevo conjunto. Soy toda una repostera. Ah, y mis... ¡Uy, qué chiquitos! Hoy me van a salir unas magdalenitas enanas. Mira. Dios, esto me lo como yo. Ya ves tú, ¿qué voy a hacer yo con estas magdalenitas? Mira. ¿Tú te crees? Pero bueno, es de silicona, o sea que esto es de... Las usas, las limpias, ¿no? Pero tan pequeños en el hueco, vaya. Yo me compré unas de estos, porque yo hace tiempo ya que quiero hacer cupcakes. Lo que pasa es que no tengo tiempo nunca. Y entonces yo me compré estas. ¿Ves? Que yo soy muy española y me he comprado una de Faralae, ¿vale? Para hacer mis magdalenas. Pero no, fíjate qué diferencia. Fíjate tú qué diferencia. Una magdalena de estas sí, pero esto ¿qué voy a hacer yo? Madre mía. Pues me voy a pasar todo el día haciendo cupcake. Vamos a seguir esta cosa. Ay, déjame ver. ¡Uy! ¿Dónde pongo el enchufe? Porras. Tengo que utilizar la batidora y todo, madre mía. Esto, otro trasto para tener aquí y otro trasto para limpiar. Es que soy... Espérate, que estas cosas vienen muy bien puestas.
que la tiro y la rompo. El librito de instrucciones. Quiero una cocina de esas grandes que tienen los americanos con la isla en medio y todo eso. Eso quiero yo. Mira mi cupcakeera que mona, parece de juguetito. Mira qué linda. Es igual que la tostadora. Es igual que la tostadora, solo que en redondo. Mira, madre mía, claro, eso no me he fijado yo. Pensé que eran magdalenas normales. Mira, pero, joder, esto es enano. Bueno, si es del tamaño de esto. Bueno, pues esta es mi cupcakeera. Puedo hacer 2, 4, 6, 7. 7. No me gustan los números impares. Bueno, pues puedo hacer 7 magdalenas de una tacada. Que ya me dirás tú. 7 magdalenas de esto te lo comes tú solo. Bueno, pues eso, para hacer cupcakes necesitamos la masa de cupcakes. Un momento que guardo cosas. Entonces, necesitamos... Básicamente es como un bizcocho, ¿vale? Os voy a poner aquí abajito para que lo veáis. Con lo fácil que es, ¿verdad? Coger y abrir un paquete de magdalenas y comértelas. Pues no. Necesitamos 2 huevos. Necesitamos también 200 gramos de azúcar blanca. Que la ponemos aquí. Y ahora, como siempre, vamos a batir con mi super batidora. Nos tire con el cable. Esto tienes que batirlo hasta que doble su volumen, ¿vale? Cuando ya lo tienes batido, entonces hay que ponerle 120 mililitros de aceite de girasol, ¿vale? Y 120 mililitros de leche, eso ya entera, desnatada, como a ti te guste más. Y ahora batir esto también. Ahora que viene lo peor, que es la harina. Integrar la harina es lo peor. Entonces hay que poner la harina aquí. Un sobrecito de levadura, si es que los tienes en levadura, y si no, un par de cucharaditas de de levadura en polvo. No, un par no, le pondremos una, que esto tampoco tiene que crecer. Que es como un sobre, ¿vale? Y un sobrecito de azúcar vainillado. O unas gotitas de esencia de vainilla si tienes. Y ahora esto con mucho cuidado hay que batir también. Recuerda no poner la batidora en marcha hasta que no la tengas dentro. ¿Vale? Entonces lo meneamos primero un poquito, porque si no va a saltar el polvo que no veas. Y vamos allá, deseadme suerte. Tienes que batirlo bastante rato hasta que coja una consistencia bastante espesa, ¿vale? De hecho debería de estar más espesa. Bueno, esperemos que salga. Luego comprobaré las medidas. A lo mejor me equivoco en alguna medida. La última vez que lo hice quedaba más espesa. Bueno, esto es una receta de cupcakes básicos, ¿vale? O sea, dijéramos la magdalenita pequeñita, solo lo que es la magdalena. Luego en próximos vídeos aprenderemos a hacerlas de sabores, ¿no? Porque así no tiene gracia. Esto es para luego tú cubrirlas, ¿no? Y adornarlas con lo que tú quieras. Pero bueno, de momento es para probar si la cupcakeera funciona. Entonces luego aprenderemos a hacerlas de sabores, ¿vale? O con trocitos de fruta, de chocolate y esas cosas. Y en próximos vídeos, cuando ya sepamos hacerlas por dentro, aprenderemos a hacerlas por fuera. Es decir, a decorarlas con el frosting, creo que se llama frosting, no lo sé. Y con cositas, con merengues y cosas de esas, ¿vale? Bueno, ahora hay que poner esto en las cápsulas. Las cápsulas son esto. Pero como esto va en la cupcakeera, déjame ver que me voy a leer las instrucciones, ¿vale? Por si hay que ponerlo, supongo. Pone que el primer uso, yo ya la he limpiado y todo, ¿eh? Pone que hay que limpiarla un poco, eso ya lo he hecho antes. Y entonces pone que el primer uso lo mismo, echa humo. A mí no me gusta que eche humo. A ver, os he puesto ahí porque necesito el cable aquí. Entonces tenéis la luz de cara, no sé si veréis algo. Bueno, pone que hay que ponerle un poquito de aceite en la parte de aquí y en la de aquí, pero como Nena le va a poner cápsulas, pues supongo que ahí no hace falta, así que con una servilletita y un poquito de aceite le vamos a dar un poco por aquí, ¿vale? Para que no se quede enganchado. Me han dado 6 moldes de magdalena, yo tengo 7 cupcakeeras, ahora me falta una aquí, pobreta, y el que yo tengo tengo que comprar esto en chiquitito, voy a ir a Amazon. Bueno, pues solo podemos hacer 6. Mejor, no me gustan impares. Pero este se queda vacío. Bueno, ahora hay que poner aquí la masa. Con muchísimo cuidado para no salirse de aquí.
Con la cuchara, fíjate cuánta masa para 4 magdalenas. Entonces tienes que coger con la cuchara y llenar 2/3, ¿vale? O sea, un poquito más de la mitad. No más, porque si no, esto cuando crezca, que no creo que crezca. Entonces, como esto es muy pequeño, es que no quiero manchar la cupcakeera. Lo voy a hacer fuera, ¿verdad? No voy a ser que la manche. Calla, que lo haremos así, ¿verdad? Y si cae, que caiga dentro. Nunca las he hecho tan pequeñas, ¿eh? O sea que no sé cómo saldrá. Jamás las he hecho tan pequeñas. Bueno, según el librito, aquí pone: enchufe el aparato, se encenderá la luz roja mientras el aparato se calienta. Veis que está la luz roja encendida. El aparato se calienta por primera vez, puede emitir un leve humo u olor. Olor sí que echa, humo no echa. Supongo que tiene que estar cerrado, ¿no? Tampoco lo pone. Esto es normal, bla 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 bla. Después de aproximadamente 2-3 minutos, la unidad se precalienta y está lista para su uso. Se encenderá la luz verde. Bueno, pues nada, tic tac, tic tac. Venga, guapa. Esto no se pone verde. ¡Ey, mira, tiene recetitas para hacer muchos cupcakes diferentes! Ahora se ha puesto la luz verde, ¿no? De hecho, ahora están las dos. Pero ahora te puedes quemar al meter la magdalena. Coño, de verdad, qué malos inventos. Bueno, ups. Mañana ya lo haré yo a mi modo, cuando descubra cómo coño va esto. Y ya te digo, esto no puede ser así, porque pone que se puede utilizar por niños. Esto está ardiendo. Como esto lo utiliza un niño, se quema. Bueno, pues ahora entonces tienes que bajarla y dejarla aquí 5 minutos. 5 minutitos. En 5 minutitos nos vemos. Y esto ya está sonando. Vamos a ver. ¡Uy, que se les quema la puntita, por Dios! Como tengo mucha masa, ¿verdad? He pensado que voy a hacer también en el horno, para ver la diferencia, ¿vale? Cuando compre chismitas de estas, si las compras en un sitio profesional de esto, pues entonces sí. Pero si las compras en un chino, en Amazon o en eBay, en AliExpress y todo esto, procura siempre poner dos, ¿vale? Una dentro de la otra, porque estas cosas no son muy fiables. Voy a rellenar esto, que lo estoy rellenando con el cacito, y voy a ver si salen estas bien en el horno. Ya están mis magdalenas gordas en el horno. Recuerda que si las quieres hacer en el horno es como un bizcocho, ¿vale? Y mi cerveza, aquí. Es como un bizcocho en la penúltima rendija del horno, ¿vale? Un poquito más alto que un bizcocho, una chispita más alto que un bizcocho, 180 grados, a calor arriba y abajo. Y lo que tarda, pues depende del tamaño de tus cápsulas, pero vamos, unos 20 minutos tardará. Esto ya está, ya han pasado 5 minutos, se supone que esto ya está frío. Esto dicen que lo utilicen los niños, pero yo de ti no lo dejaría a los niños, ¿eh? Estate con ellos. Bueno, quema, 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 quema. Esto quema, vamos a sacarla de aquí. Mira, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto tan pequeño? Mi cupcake. Esto para hacer bomboncitos, ¿no? Esponjosa queda, esponjosa sí que queda, déjame ver. Pero esto me lo como yo, ya ves tú. Buena está. Buena, está muy buena. Pues tienes que tirar toda la vida haciendo magdalenas aquí para... Voy a ver si encuentro cápsulas de este tamaño, ¿verdad? Pues son ganas de estar limpiando y eso, las compro, usar y tirar, ¿verdad? Bueno, pues voy a seguir haciendo magdalenas. Dentro de un rato os enseñaré cómo me han quedado las del horno. Están bien buenas, ¿eh? Quema, quema. Quema, quema. Cuestan de sacar de... Mira, esto me ha servido para ver que el molde de silicona para el bizcocho no lo voy a comprar. No. Pues están bien buenas. Esto necesito yo 1 kilo. Ya tengo mis magdalenas grandes. Tengo otra hornada en mi de esto chiquitita. Mira qué monas son, ¿verdad? Quedan re lindas. Y están muy buenas. Y ahora vamos a probar las grandes. ¡Chan, chan, chan! Esto ya digo, no es una magdalena, es un cupcake para que tú encima le pongas el frosting y todo eso. ¡Au, au, 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 au! ¿Se despegan bien? Sí. ¡Chan, chan! Déjame ver cómo sabe esto. Esto ya es más decente. Ay, mira qué esponjosa queda, ¿eh? Luego no digáis que no sé hacer magdalenas, ¿eh? Quema, quema, quema. Esto no se debe hacer, ¿eh? Hay que comerlo frío. Alguien me dijo que el bizcocho caliente era malo. Muy buena. La he hecho yo. ¿Cómo va a estar? Pues buena. Bueno. Cuando queráis, os invito a merendar magdalenas. Hoy me queda 1 minuto para esas. Hasta hoy, el vídeo de hoy, espero que no se os haya hecho muy largo. Déjame que salude un poquito antes de irme.
Mañana no sé qué haré. Uy, mañana tengo la operación. Mañana no sé si grabaré, ¿eh? Porque me voy a las 7:30. Bueno, no, me iré de aquí a las 6 y pico para llegar a las 6, para llegar allá a las 7:30. Y si le hacen el análisis y me dicen que no le pueden operar, pues entonces obviamente sí grabaré porque nos vendremos para casa. Pero si me dicen que sí que lo operan, no sé. Yo me llevaré el móvil, pero yo no sé la cantidad de gente que habrá por allí, si podré grabar o lo que sea, ¿eh? Además mañana estaría atacada, no lo sé. O sea que lo mismo, si no hay vídeo mañana, no me lo tengáis en cuenta, ¿eh? Rafael Parejo. Merche B, hola guapa. A mí lo que menos me gusta de la casa es planchar, lo que yo digo, horrible planchar. Las cosas de Espi. Ey, Marina Pérez, hola guapa. Pepa y sus cosas, hola linda. Me voy. Pilar Paciente, hola linda. Me voy. Es todo, Miguel Ángel, las trenzas mañana. Uy, se me ha ido el santo al cielo, que me dijo ayer que quería que me pusiera 2 trenzas. Mañana. ¿Vale? No, mañana no, porque no me voy a ir con 2 trenzas al hospital. Hoy mis cupcakes, voy a sacar mis cupcakes. Pasado mañana las trenzas, ¿vale? Os quiero mucho. Adiós, que se me queman los cupcakes. Hasta mañana. Bye.